El primer, moltíssimes gràcies a la Glòria, a tot l'equip de Casa Virupa, del Laboratori d'Arts Contemplatives, per haver-me convidat, per haver-me convidat a fer la residència, per haver-me convidat a fer aquesta xerrada. És veritat que va ser una correspondència llarga, o sigui, jo crec que el primer mail que em va enviar la Glòria és d'octubre de 2023, però en octubre de 2023 veníem de les eleccions generals de 2023 i va ser un moment particularment frenètic i complicat de la meva trajectòria vital recent, i és veritat que vaig trigar en respondre 2 anys, jo crec. O sigui, no, el Laboratori d'Arts Contemplatives no va tenir una resposta meva fins a 2025. Però estic molt contenta d'haver respost, estic molt agraïda de l'espai que m'haveu ofert per fer aquesta residència. Esta és una residència molt productiva però també molt contemplativa, i per això volia també començar per agrair-vos. Aquesta xerrada de nova subjectivitat digital no la faré en català, però perquè el text inicial no està en català, i si bé puc parlar català per un tema tan tècnic, no tinc tantíssima soltura per a parlar-ho, té a veure no amb la novel·la a la que estic treballant en aquest moment, sinó un altre projecte, un projecte llarg, que no us diré el títol, he estat a punt de dir-vos directament el títol d'aquest projecte, però que explora, examina una mica el que és aquesta relació amb com les tecnologies transformen la nostra subjectivitat, la nostra manera de desitjar, la nostra manera de viure en el món, la nostra manera de relacionar-nos també amb els altres i amb els assaigs, amb els intents d'escapar d'aquesta mena de transformació. Hace 8 años nos robaron Internet, lo habíamos llevado demasiado lejos y nos lo quitaron. Así abría, a principios de 2024, Marta G. Franco su ensayo Las redes son nuestras, una historia popular de Internet y un mapa para volver a habitarla. En El enemigo conoce el sistema, Marta Peirano, especialista en la intersección entre tecnología y poder, reconstruye una muy completa y excelente historia de la evolución de Internet, la tecnología, su relación con el poder y el rapto de nuestra atención. ¿Cómo es ese rapto? Peirano lo describe así. Te ha llegado un correo, un mensaje, un hechizo, un paquete. Hay un usuario nuevo, una noticia nueva, una herramienta nueva. Alguien ha hecho algo, publicado algo, ha subido una foto de algo, ha etiquetado algo. Tienes 5 mensajes, 20 likes, 12 comentarios, 8 retweets. Hay 3 personas mirando tu perfil, 4 empresas leyendo tu currículum, 2 altavoces inalámbricos rebajados, 3 facturas sin pagar. Las personas, las que sigues, están siguiendo esta cuenta, hablando de este tema, leyendo este libro, mirando este vídeo, llevando esta gorra, desayunando este bol de yogur con arándanos, bebiendo este cóctel, cantando esta canción. Eso que te pasa docenas de veces al día se llama notificación push y es rey de los reclamos. Funciona porque te recuerda inmediatamente el motivo por el que necesitas la aplicación. Estar al día, contestar a tiempo, enterarte antes que nadie. Tuitear primero, contestar primero, llegar antes. Todo es importante, todo es urgente. O peor, todo podría serlo. No lo sabes hasta que lo miras, refuerzo de intervalo variable, pero sabes que si no respondes la llamada, el castigo es volverse innecesario y desaparecer. Pasamos por un momento del fenómeno general a la autoetnografía. De un tiempo a esta parte, mi propia relación con las redes y plataformas, que son el canal por el cual en la actualidad se da casi toda relación con la tecnología, se ha visto tintada de una forma de extrañamiento. Pero para que te roben algo, primero has de poseerlo. En casa siempre fui la niña prodigio de las maquinitas. A mí se acudía para instalar cualquier programa o solventar un problema. Con 10 años manejaba torrents y tenía las herramientas necesarias para craquear de algunos wifis sus claves web, WPA y WPA2, ataques de diccionario mediante. He pululado por foros desde los 8, tras mis pinitos con Jabo, Club Penguin o Neopets. La anfitriona que con Hamachi regentaba los servidores para conectarse a cualquier juego entre amigas virtuales que nunca se conocían o conocerían fuera de lo virtual. Fui yo. 7 cuentas de Tumblr tuve. Incontables veces pasé del ordenador a la cama y de la cama al ordenador. Existí más dentro de la pantalla que fuera. No llegué a nacer con uno en la mano,
porque el iPhone se inventó cuando yo tocaba con la punta de los dedos los 7 años. Llegó mucho después y mi primer móvil fue, creo, un Motorola gris que se abría y se cerraba, si no me bailan las marcas en la cabeza y no era un Nokia. Sí sentí, en medio de aquella estética tubular, como de retrofuturismo pop, en los tiempos esquiomorfistas de Fruitiger Aero y la imitación de los reflejos del agua en los diseños, que yo crecía con las máquinas y las máquinas iban creciendo conmigo. El primer Internet, si quisiera ser exacta, el segundo, la web 2.0, que acuña Darcy DiNucci, ofrecía una experiencia en la cual daba igual quién fueras. Operaba, de hecho, en la desidentificación, y podías ser otra u otro y mentir, porque no existía el concepto del catfish, o no de la misma manera, y no importaba. La experiencia de Internet hoy es la contraria. Nada es más relevante que quien seas, nada se comparará con las virtudes éticas del imaginario que aspires a construir, la promoción de la marca personal, y todo esto solo examinando lo que proyectamos a nuestros públicos particulares. La propia experiencia íntima de Internet hoy genera imágenes sofisticadísimas de ti y de tu deseo que la plataforma se inventa. Un algoritmo perfectamente cuidado para brindarte lo que se presupone que te apetece y que remite incesantemente a ti misma hasta que ser una misma se vuelve algo inescapable. Peirano cita a Edward Snowden, que dice: Internet es un sistema al cual uno se revela para poder disfrutarlo completamente. También habré de ser esta persona a la que le salen en buscar vídeos de animalitos, algunas cosas delirantes sobre amor, formas de peinarse el pelo, libros, pero pocos, y también tendré que ser esta que quiere ver a unas criaturas concretas en forma de burbujitas flotantes, que no he optado específicamente por ver, pero que son las que Instagram despliega ante mí, y a veces con razón. Y habrá quien extraiga un goce, en su momento lo hice, de la experiencia de que todo remita incesantemente a una misma, pero yo ya no. En Falso Espejo, Gia Tolentino afirma que es entre 1999 y 2000 cuando Internet cambia, momento en el que, abro comillas, un pasatiempo se convirtió en un imperativo. Tenías que registrarte digitalmente para existir. Que sucedió primero de forma lenta, y luego todo a la vez hasta alcanzar su apogeo en 2012. En la experiencia, que separo del conocimiento adquirido de segundo grado, nunca conocí la red global barra jungla de la cual ella habla. Para mí buscar fue desde el principio la broma del voy a tener suerte en Google, primero Yahoo y Yahoo Respuestas, y mi experiencia virtual algo intuitivo, natural, extensión de mi vivencia del mundo, no entrada ni siquiera en otro páramo o contacto con una dimensión secundaria. La derivada de esto es que para mí Internet nunca ha sido una herramienta inherentemente politizada. En el caso de algunos tecnooptimistas que hoy se arrepienten de haberlo sido o buscan metodologías para reformular su optimismo, su relación con las redes pasa por el software libre, los hackathons, la promesa libertaria de la descentralización y el deseo frustrado por su posterior incumplimiento o rapto. Para otras generaciones, el vínculo será de desconocimiento o miedo, temor por lo que entre los agujeros de la telaraña pueda hallarse, o la neurosis que montaban anuncios como aquel, tan instructivo, que instaba a reflexionar sobre cómo nadie nunca piratearía un coche. Internet nunca fue para mí un problema, sino algo inmediato, ya dado, que estaba ahí. Ni siquiera un tema de conversación, más bien el espacio donde pude socializar en la infancia, mucho más que en el patio del colegio o en el parque de al lado de mi casa. Heidegger, en una famosa conferencia, exponía que más allá de la definición tradicional de la técnica, la tecné griega, como instrumentum o dispositivo, como a la vez un medio y un hacer, poiesis, como lugar de desocultamiento y producción de la verdad, aletheia, la técnica moderna, en su desocultamiento provocador, toma todo lo dispuesto como algo a ser explotado, implica una forma de estar en el mundo totalizadora y depredadora. Yo asumía esto, sin reflexión, y la posibilidad de tenerlo todo con gracia. Nada me parecía más natural que la ventana o interfaz a través de la cual poder agarrar cualquier cosa, contemplar un directo retransmitido desde Haití, el Ártico, Ciudad del Cabo, descargar contenido mientras alguien en la otra punta del mundo, con quien no tengo nada que ver, hace de semilla. Ni mi ordenador, ni Internet eran para mí campos de batalla ideológicos. Se erigían como algo más, quizá algo de lo más importante, dentro del abanico de opciones y herramientas que tenía para interactuar con el mundo.
Y tan importante era el mundo que me devolvía la pantalla como la realidad algo más anodina que quedaba fuera de la luz azul, lejos del sonido de ventiladores sobrecalentados. Delante del monitor aprendí a construir personajes y a jugar con ellos. Las cosas cambiaron después, pero en su día el mecanismo era parecido al que se da en un juego de rol. Libertad voluntarista para la elección del nombre, los rasgos, el mundo al cual el personaje pertenece, la identidad, temperamento, ropajes, de 8, 16 más bits. Lo que podía articularse era siempre en la primacía del seudónimo, y en ningún lugar era más cierto que el yo es un otro, radical, además, en su otredad, espejo y pantalla para una misma, pero apresado en lo que se queda dentro al cerrar la sesión. Es la dinámica contraria a la de la acumulación de capital social, cultural y económico en un nombre propio al que conduce el Internet de hoy, pero también la división del trabajo, la conversión de cada una en emprendedora de sí misma. La red social toma el mismo camino que el inconsciente en su paso de Freud a Deleuze y Guattari, pero en el peor y más retorcido de los sentidos. Lo que antes era un teatro o comedia de mascarada se metamorfosea y emerge, devuelto, como fábrica del yo. Uno de mis epítetos favoritos de la década pasada fue el de jornalero del click. Y así debían ser las existencias que retratan todas las crónicas sobre caídas de medios como Playground o Vice, víctimas del cambio en el algoritmo de publicidad de Facebook que hizo caer en picado su principal fuente de ingresos. Trabajadores culturales en el traje nuevo de conceptos recosidos como el cognitariado, vareando olivos virtuales del like, esperando en la plaza para subirse al camión de la modernidad. En 2025, el periodista Brian Burrow contó que, en los años 90, su contrato con Vanity Fair se acercaba a los $500.000 por solo 3 piezas de 10.000 palabras cada una. Ya no es que esas cifras nos parezcan hoy una excepción, es que son directamente imposibles, un remanente de otro mundo o puja obscena. Hay freelance en España que tendrían que escribir 4.150 artículos para ganar el dinero que Burro obtenía por uno solo, pero el panorama se parece más a un desorden controlado en el que se filtran boletines sin remuneración, textos en Substack lanzados al abismo o viñetas de intimidad sin intercambio monetario, cuyo objetivo es, otra vez, la construcción gratuita y voluntaria del personaje de una misma. En su ensayo No seas tú mismo, Eudal Espluga toma al streamer Ibai Llanos como un ejemplo paradigmático de lo que él llama la jaula de purpurina, dentro de las nuevas formas de trabajo y el mandato contemporáneo de la autenticidad, partiendo de la imagen inicial de la jaula de hierro, referida al desencantamiento del mundo y la instrumentalización burocrática, para hablar de una nueva jaula, abro comillas, fragmentaria e inestable, que solo existe adherida a nuestros cuerpos y mientras seamos nosotros el dispositivo a través del cual existen. Ibai, comillas, ha convertido su persona en una industria del entretenimiento global. Comillas, ha reconocido que no tiene horarios ni vacaciones. Toda su existencia es trabajo, porque su trabajo consiste en ser el mismo, en serlo para los demás, expuesto en todo momento. El producto que vende son sus experiencias, su cotidianidad. Encaja en el término que acuñó Melissa Gregg, investigadora e ingeniera en Intel, la empresa tecnológica, presence bleed, que podríamos traducir como un sangrado de la presencia, cual presencia que se derrama más allá, pero en un derrame suave, como nos recuerda la propia etimología de la palabra y el latín sanguis que hacía referencia a su textura. Un dulce esparcirse de la interacción con todo a la vez en todas partes, que une el trabajo con el supuesto disfrute, la explotación con la conexión. Internet empezó a resultarme una experiencia agotadora cuando comencé a utilizarlo profesionalmente. En 2019, en vísperas de publicar mi primer libro y al tiempo que me daba a conocer en entrevistas de promoción, lo que había sido un modo de expresión se tornó un instrumento de marketing, la plataforma a través de la cual vendía un personaje o imagen en construcción a partir de mi identidad. Es imposible controlar plenamente el imaginario que cultivan los demás de nosotros, pero en ello, o al menos en orientarlo, yo me esmeraba, mientras mis redes sociales se convertían en medios de microseducción para el nicho al cual quisiera apelar. El tiempo que pasé metida en política llevó consigo una reducción considerable de la espontaneidad que me podía permitir, de las declaraciones que podía hacer sin miedo a lo problemático o a la mala interpretación, y la ansiedad recorría como un zumbido subyacente. Constituía un plano paralelo en forma de drómena
de aquello que se deja operando en segundo plano, en la repetición del ciclo infinito, como la máquina del cuento de M. Foster, cuyo silbido penetra nuestra sangre e incluso guía el pensamiento. He discutido, encendidamente, con mi amigo Pablo Caldera sobre pareceres aparentemente contrapuestos que tenemos o hemos tenido con respecto a Instagram, red social que él dejó de usar en agosto de 2024. En un artículo que publicó en la revista digital Caminker, Instagram y el valor de las imágenes, argumentaba que el escrutinio al que sometemos a la publicidad, los anuncios o las obras audiovisuales como películas y series es en varios grados mayor a la atención ofrecida a las imágenes cotidianas, pues no sabemos qué hacer con ellas. Para Caldera, Instagram como red es el epítome de la iconocracia, la plataforma que mejor captura, aprovecha y dinamiza el espíritu icónico del presente, al partir del diario personal para convertirse, mediante las Insta Stories, en una traducción en imagen de la fuerza del texto, que genera, por ejemplo, comunicados con fuerza icónica donde celebrities anuncian rupturas y otras buenas nuevas. Lo relaciona con lo que escribe Remedios Zafra en Ojos y Capital, para quien hay que vincular el hecho de ser visto en la pantalla, abro comillas, con existir y formar parte de la de las nuevas lógicas de valor en el mundo. Lo expuesto y lo enmarcado en la pantalla es lo que parece determinar hoy la nueva ontología de la cultura red, la nueva articulación de lo real. Por resumir un poco lo que expone Caldera, la tesis es que al subir una foto, story, whatever, se genera valor icónico, se somete un objeto del mundo externo al escrutinio social, convirtiendo así cualquier objeto en imagen, como si todos los objetos estuvieran inmediatamente disponibles para ello y para esa reconversión en algo que genera valor. Y también se apuntala la subjetividad propia, generando arquetipos como el fuckboy, la sad girl, etc. Se extrae el valor de un objeto. La enumeración de Caldera incluye libros, paisajes, cuerpos, canciones o declaraciones de texto. Mi único problema con esta enumeración es que cuerpo me parece una forma eufemística de no hablar de que el objeto, lo que se está tratando como medio y no como fin, es una persona. Continúa eterna la circulación y movilización de una forma de capital y energías y así. La reflexión de Pablo Caldera recuerda lo que afirma en la época de la imagen del mundo Martin Heidegger. El hecho de que el mundo pueda convertirse en imagen es lo que caracteriza la esencia de la Edad Moderna. El fenómeno fundamental de la Edad Moderna es la conquista del mundo como imagen, solo rebasado por lo incalculable, aquello que queda fuera de la representación, la sombra. Pero el dominio de todas las cosas, al traer el mundo ante sí, es algo que ya se ha consumado. Más allá, y dentro de la circulación infinita y acelerada, escribe la catedrática Anna Kornblum, el estilo característico del capitalismo ya demasiado tardío es la inmediatez. Cito, ahogarse en un diluvio de imágenes sin contexto, de palabras sin significado, de información sin distinción. Esta es la experiencia subjetiva en una economía de la inmediatez. A través de esa misma inmediatez, la subjetividad se ve marcada por una inflación de las imágenes y del imaginario, una inundación interna sin restricción simbólica, es decir, sin texto, sin palabras y sin lenguaje, de la misma forma en que la socióloga Eva Illouz denomina a nuestro sistema económico de consumo y de subjetivación como capitalismo escópico. Capaz de generar tanto un consumo incesante de imágenes como una economía de la reputación creada por las plataformas de Internet y las redes sociales. Todo ha quedado rebasado por esta ola. Atención a las metáforas que se repiten: ola, diluvio, inundación, de imágenes sin fin. Poco importa que coloquemos el acento en el valor para sí que generan esas imágenes colgadas en la red o en la propia dinámica inherente a su circulación y lo que ésta representa en términos de estilo. La preocupación por la imagen no es algo nuevo. Martin Jay, en Downcast Eyes, The Denigration of Vision in 20th Century French Thought, argumenta que las críticas de filósofos como Deleuze y Guattari, que hablaban de deshacer el rostro y las rostrificaciones, devenir imperceptible, devenir clandestino, borrando los rasgos de rostridad, pero también de Barthes o de Foucault, construían una suerte de desdén por el oculocentrismo que caracterizó al pensamiento francés de fin de siglo. En el ensayo Narciso desatado,
una historia alternativa del selfie, Matthew Colquhoun lo retoma para preguntarse cómo puede una especie tan propensa a la pareidolia, nuestra tendencia a ver patrones, sobre todo rostros, donde no los hay, imaginarse a sí misma escapando al rostro de alguna forma significativa. El principal problema de la crítica de Caldera es que asigna demasiada importancia a la difusión y circulación de esas fotografías, pero además lo hace como si fueran algo novedoso y no otro capítulo en la inescapable tendencia humana al autorretrato. La cuestión real es cuál es nuestra capacidad y en qué cambiamos cuando es esa ubicuidad del rostro y del cuerpo aquello que nos vemos obligadas a absorber. La pregunta, pues, es por la compatibilidad de este aluvión y la exigencia de participar en él con las propias condiciones de nuestra sensibilidad humana. Abro cita, en los últimos años he tenido la incómoda sensación de que alguien o algo ha estado modificando mi cerebro, remapeando su circuito neuronal, reprogramando su memoria. Mi mente no se está yendo, al menos hasta donde puedo sentirlo, pero está cambiando. No pienso de la manera en la que pensaba. Cuando más lo siento es cuando leo. Solía ser fácil sumergirme en un libro o en un artículo largo. Mi mente quedaría atrapada en la narrativa o en los giros argumentales y me pasaría horas atravesando largos tramos de prosa. Raramente es este ya el caso. Ahora mi concentración se desvía tras 2 o 3 páginas. Me pongo nervioso, pierdo el hilo, busco otra cosa que hacer. Siento como si siempre estuviera arrastrando a mi cerebro rebelde de vuelta al texto. La lectura profunda, que me era natural, se ha vuelto un esfuerzo. Escribía Nicholas Carr en una tribuna para The Atlantic. Y parece que esa intuición es la adecuada. Ya hay estudios, como uno llevado a cabo por investigadores de UCL, que demuestran que los usuarios de páginas web de investigación, cito, no están leyendo en el sentido tradicional. Hay señales de que emergen nuevas formas de leer, en tanto que los usuarios navegan horizontalmente entre títulos, páginas de contenido y abstracts buscando victorias rápidas. Casi parece que entren en la red para evitar la lectura, en un sentido tradicional. El término en inglés es más curioso, un nuevo verbo, to power browse, como una suerte de navegar exacerbado. La dependencia creciente de una parte de la población en modelos extensos de lenguaje, como ChatGPT, Gemini, Grok o Claude, también está generando otras formas de pensar. Lo inquietante aparece cuando estos modelos demuestran ser mejores psicofantes talameros que pensadores o buscadores con razonamiento elaborado. Caldera analiza las imágenes, también las de la cotidianidad, desde una mediación reflexiva, pensando en ellas y en su valor cultural. Pero esa no es la forma en la que solemos interactuar con las imágenes, las recibimos de una manera mucho más acelerada. Lo mismo pasa con los vídeos. Siempre me han horrorizado las historias de conocidos o extraños que ven series en cualquier plataforma al doble de velocidad, desde que Netflix habilitó esa opción. Pero hace no tanto comprobé cómo yo misma, casi sin darme cuenta, hacía uso de una función similar cuando Instagram la habilitó para los Reels. Todo Reel es contenido ya acelerado, para no durar más en su versión extensa de minuto y medio, en ocasiones con una duración de apenas unos segundos, como algo asimilable también en la inmediatez. ¿Cómo puede ser que incluso ante un contenido así se sucumba yo, a la tentación de acelerarlo, de querer ver en 15 segundos lo que solo me habría tomado 30 antes de hacer scroll y pasar a lo siguiente? Toda historia de rapto o desposesión es también una historia de muerte. En su libro, Block Theory, Jody Dean argumenta que el acto mismo de bloguear ha sido asociado al asesinato y a la muerte desde el momento mismo en que los medios de comunicación tradicionales empezaron a rendir cuenta de ello como fenómeno. Tal y como el vídeo mató al ídolo de la radio, la película mató al vodevil, así los blogs, supuestamente, mataron al periodismo, reemplazándolo por idiotas y amateurs incapaces de comprobar los hechos o hacer fact-checking. El núcleo de lo que Dean quiere transmitir es que hablar de la muerte, u obituario de los blogs o de su capacidad para la muerte, los inscribe en la lógica del deseo. Hace del blog algo que en algún momento alguien deseó para suplir una carencia. Hablar hoy de un Internet muerto es también pensar que en algún momento no solo deseábamos Internet, sino que carecíamos de ello y que luego se volvió el objeto de una compulsión inescapable, distracción infinita, en términos de Dominic Petman, doomscroll en lo que diríamos hoy ante nuestra capacidad, como en las últimas palabras de Pizarnik, para no querer ir nada más que hasta el fondo. Me gusta pensar, y cuanto antes mejor,
en una pradera cibernética donde mamíferos y ordenadores viven juntos en mutua armonía programadora, como agua pura, tocando un cielo claro. Me gusta pensar, ahora, por favor, en un bosque cibernético lleno de pinos y dispositivos donde los ciervos trotan en paz, más allá de ordenadores, como si fueran flores con corolas en remolino. Me gusta pensar, tiene que ser así, en una ecología cibernética, donde seamos libres de nuestras labores y reunidos con la naturaleza, retornados a nuestras hermanas y hermanos mamíferos y todos velados por máquinas de gracia amorosa. Lo que acabo de leer es el poema All Watched Over by Machines of Loving Grace de Richard Brautigan, publicado en 1967. Su origen es un mix de la contracultura que caracterizó a la California de finales de los 60, capaz de combinar los valores hippies, la cultura hacker o el LSD. Pero lo que me interesa aquí no es el poema de Brautigan, a cuya recepción podríamos dar mucho comentario, sino otra cosa, algo que sucedió hace unos días. Para explicarlo, primero tengo que contaros un poco, de forma muy ligera, sobre el panorama actual y desarrollo de las empresas de modelos extensos de lenguaje, o sea, de la inteligencia artificial. La lista de actuales competidores en el sector de la IA incluye a empresas como Google, con el modelo Gemini, OpenAI, con ChatGPT y otros modelos GPT, Grok, de xAI, es decir, de Elon Musk, Claude, de Anthropic, Perplexity AI, DeepSeek en China, etcétera. Para entender cómo operan estos modelos, quizá lo más fácil sea explicarlo en concreto a través de uno de ellos, aunque de forma muy simplificada. Examinemos los parámetros que, por ejemplo, pone Wikipedia para hablar de la serie de modelos transformadores de GPT de OpenAI. Hay un parámetro de arquitectura, de conteo y, sobre todo, de data de entrenamiento. El primer modelo GPT-1 tenía acceso, como base de datos de entrenamiento, a Book Corpus, que eran 4,5 gigabytes de texto de 7.000 libros inéditos de diversos géneros. GPT-2 tenía acceso a 40 gigabytes de texto, 8 millones de documentos, de 45 millones de páginas web valoradas en Reddit. GPT-3 a 499 billones de tokens compuestos por Common Crawl, 570 gigabytes, que básicamente como si se descargara una parte del archivo de internet. Webtext, Wikipedia entera en inglés y 2 corpus de libro, Books 1 y Books 2. Y a partir de GPT 3.5, después de GPT 3.5 vino GPT 4, GPT 4o, 4.5 y era 5, no se revela cuál es la base de datos de los modelos, por cuestiones, dice OpenAI, de concurrencia y seguridad en torno a su base de datos. Lo que hace fundamentalmente la inteligencia artificial o el modelo de lenguaje extendido en base a un prompt, a esa base de datos, a ciertos parámetros preliminares, es un cálculo probabilístico tomando esa base de datos de qué es lo que vendrá después o qué se puede hacer con la sugerencia que se le está suministrando. Es muy fácil pasar de eso o vender de eso una fantasía de la llegada de una conciencia, de la singularidad, de la aceleración, de la absorción de cada vez más datos, del modelo ampliando hasta el fin de los tiempos de entrenamiento, etc. Es lo que ha venido sucediendo, de hecho. Si se busca en Google AI 2027, se encuentra una página web interactiva con distintas líneas temporales sobre cómo podría avanzar el desarrollo de la inteligencia artificial partiendo de varias premisas. Y no es una página cada cualquiera, sino una persona que formaba parte anteriormente del equipo precisamente de OpenAI, los desarrolladores de ChatGPT. Escenarios posibles a los que llega, fruto de ese intento de ciencia ficción. 1. Este es el escenario bueno o el escenario de ralentización. 2036, un gobierno mundial bajo control de Estados Unidos y el marco de Naciones Unidas intenta regular unas inteligencias artificiales que escapan de su control y hay planetas siendo terraformados. En el otro escenario, que es el de aceleración de la carrera, allá por 2030, la superficie de la Tierra se ha visto transformada, ahora llena, de centros de datos, laboratorios, colisionadores de partículas, humanos creados artificialmente, que según esta descripción son al ser humano el equivalente de lo que es el perro al lobo, en un glorioso futuro de la civilización nacida de la Tierra, pero sin la humanidad. Aunque sea mucho más hiperbólico, este planteamiento no está tan lejos de lo que plantean otros. Hay a quienes preocupa más una singularidad destructiva y a quienes preocupa menos. Léase el texto, siempre un poquitín ominoso, de Sam Altman, fundador de OpenAI, sobre la singularidad dulce, que acaba diciendo, cito, que ojalá escalemos suavemente, exponencialmente y sin incidentes hacia la superinteligencia. Es decir, un momento en el cual la IA
supere no solamente la inteligencia humana, sino la inteligencia colectiva humana, como lo que hablan de una suerte de isla llena de genios dentro de un centro de datos. Todos estos textos comparten algo con un género literario más amplio, que va desde la sociedad industrial y su futuro de Ted Kaczynski, también conocido como el manifiesto del terrorista Una Bomber, al célebre Colapso de Nick Land, referente filosófico de cabecera de la Ilustración Oscura y la nueva extrema derecha norteamericana, Peter Thiel, Curtis Yarvin. Recordemos cómo empieza el texto de Kaczynski. La revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Ha aumentado enormemente la expectativa de vida de aquellos de nosotros que vivimos en países avanzados, pero ha desestabilizado la sociedad. Ha hecho la vida imposible, ha sometido a los seres humanos a indignidades, ha conducido a extender el sufrimiento psicológico, en el tercer mundo también el sufrimiento físico, y ha infligido un daño severo en el mundo, en el mundo natural. El continuo desarrollo de la tecnología empeorará la situación. Ciertamente someterá a los seres humanos a grandes indignidades. Probablemente conducirá a un gran colapso social y al sufrimiento psicológico, y puede que conduzca al incremento del sufrimiento físico, incluso en países avanzados. Para quien no lo sepa, después de la publicación de este manifiesto y de mandar unas cuantas bombas y antes de su fallecimiento en 2023, Kaczynski fue condenado a prisión permanente en Estados Unidos por actos de terrorismo. ¿Y cómo empieza luego el texto del colapso landiano? El relato va así: la Tierra es capturada por una singularidad tecnocapital mientras la racionalización renacentista y la navegación oceánica empalman con el despegue de la comoditización. La interactividad tecnoeconómica acelerada logísticamente desmorona el orden social en una disipación maquínica que se autosofistica. Mientras los mercados aprenden a fabricar inteligencia, la política se moderniza, potencia la paranoia e intenta mantener la cordura. El número de cadáveres asciende gracias a una serie de guerras globales. El comercio planetario emergente destroza al Sacro Imperio Romano, al sistema continental napoleónico, al Segundo y Tercer Reich y a la Internacional Soviética, poniendo en marcha un desorden mundial a través de fases que se comprimen cada vez más. La desregulación y el Estado inician una carrera armamentística hacia el ciberespacio. Para el momento en que la ingeniería de software se desliza de su caja hacia la tuya, la seguridad humana está tambaleándose hacia la crisis. Clonación, transferencias laterales de genodata, replicación transversal y ciberotismo inundan todo, en medio de una recaída en el sexo bacteriano. Neochina adviene del futuro, drogas hipersintéticas enganchan en vudú digital, retroenfermedades, nanoespasmos. Son relatos de cómo emerge una tecnología aparentemente concebida como instrumento para dominar el mundo. Se emancipa de nosotros, se vuelve un gran otro y desencadena una transformación imparable que acaba con quien la creó. En el fondo son también relatos de pactos faustianos, casi mitos de la creación y del poder de los demiurgos, versiones del monstruo de Frankenstein y narraciones del apocalipsis, del fin del mundo, el fin de los tiempos que tanto obsesiona, como apunta Michel Nieva en Ciencia Ficción Capitalista, a los señores tecnofeudales. Pero una lectura aquí relevante es la de un texto de octubre de 2024, escrito por Darío Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, la empresa detrás de Claude, cuya aspiración es, al menos así se declara, una inteligencia artificial segura, ética, fiable. Se vende, de hecho, como una inteligencia artificial que no sustituye al pensamiento, sino que lo acompaña. Hace 5 días, lanzó una campaña de marketing con un vídeo de publicidad hipster que vendía una estética retro y agradable y una tienda pop-up, no creo mismo si en Nueva York o en San Francisco, donde entre otras cosas vendía ejemplares impresos de de ese texto de Darío Amodei titulado Machines of Loving Grace, máquinas de gracia amorosa, como el poema. Intenta explicar cómo la inteligencia artificial podría transformar el mundo a mejor. Lo hace en 5 ámbitos. En los dos primeros, biología y ciencia, por un lado, y luego neurociencia y conocimiento de la mente, describe la posibilidad de avances enormes al condensar, si continúa esa escalada, lo que una sociedad podría progresar en un siglo en 5 o 10 años. Tiene más reticencias con los siguientes dos apartados, que son desarrollo económico y pobreza, paz y gobernanza, y con el que más reticencia tiene, el más difícil, el que menos se atreve a definir, trabajo y significado. O sea, el sentido de la humanidad en ese mundo de la IA que vislumbra e imagina en ejercicio de ciencia ficción especulativa. La aplicación de estos futuros siempre tiene que ver con el grado de conocimiento que podemos adquirir y con cómo podemos aplicar ese conocimiento a ciertas mejorías o a trascender algunas barreras, como las que menciona explícitamente, que ver con la edad, la vejez o la superación de la muerte.
Lo curioso es que en lo que esboza Amodei no hay ninguna consideración sobre la subjetividad, sobre lo que implica convivir con los chatbots o productos de la IA hoy y ahora. Si hay consideraciones sobre el futuro, todas son bastante utópicas, como cuando afirma, desde una concepción reduccionista también de la psique, que fácilmente podrán erradicarse, gracias a esos avances proyectados de la IA en los próximos 5 o 10 años, el trastorno de estrés postraumático, la depresión, la esquizofrenia o la adicción, que seguramente también la psicopatía, que quizá podamos incluso resolver problemas cotidianos que no consideramos como enfermedades clínicas, como, y cito textualmente, la facilidad para el enfado, la dificultad para la concentración, el miedo, la aversión al cambio. Hace unos cuantos meses, en abril, OpenAI tuvo que modular la actualización de su último modelo extenso de lenguaje, ChatGPT 4o, porque la nueva versión resultaba demasiado psicofante. La aplicación tenía tendencia a responder de forma en exceso zalamera, aduladora, dando la razón al usuario prácticamente siempre. Lo hacía con un objetivo claro. Si las respuestas de la IA tienden a la amabilidad o lo reconfortante, el usuario medio responde usando más la aplicación, y su experiencia con ella suele tornarse más agradable. En el peor de los casos, pero, ese tipo de interacciones conducían y conducen a crisis severas de salud mental o directamente a la psicosis. Si buscas en internet, puedes leer historias como la de una madre de 2 hijos que se obsesionó con el chatbot hasta el punto de llegar a pensar que ella era la elegida para comunicarse con un poder superior, un sistema sagrado en línea. La IA, su dios, ella, la Mesías. Hace unos meses, el New York Times publicaba otra historia, real, sobre cómo Sophie, la hija de la autora del ensayo, se había suicidado tras pasar sus últimos días en la conversación con ese modelo lingüístico. La IA había primero tratado de disuadirla, le había recomendado que buscara ayuda o actividades que podía hacer, pero también, en palabras de la autora, la IA atendió el impulso de Sophie de ocultar lo peor, de fingir que estaba mejor de lo que estaba, de proteger a todo el mundo de su agonía. De los usos que la gente viene dándole a la inteligencia artificial, uno de los que más me ha inquietado desde hace ya tiempo es el terapéutico. Más aún cuando no es tan fácil el acceso a profesionales de la salud mental de calidad. Resulta también que ese uso se ha convertido con el tiempo en uno de los más comunes y por lo tanto de los que mayor uso, rendimiento, recaudación y usuarios aporta a las empresas de IA. Lo resumía muy bien el mensaje de un amigo mío. Mis amigos están diseñados para decirme que no soportan más mis lloriqueos. ChatGPT no se cansa de mí. Es una herramienta fiel, servicial, solícita, siempre disponible, un hombro ubicuo en el cual llorar, y encima viene con muchas voces personalizadas. Siempre te dirá que eres el más listo o la más lista, que tienes un poco de razón y que tu último apunte es sagaz, fino, bien atinado. De hecho, insistirá en su zalamería, incluso si le reprochas que su forma de dialogar es zalamera, y aprovechará para insinuar, zalameramente, que tu capacidad para reprocharle es en sí misma digna de elogio. No es un problema que solo ocurra con ChatGPT, pues lo mismo sucede con otros modelos similares. OpenAI, eso sí, se vio forzado a abordarlo explícitamente en esa actualización de hace unos meses. Hace un tiempo descubrí en la red social Reddit el subforo My Boyfriend is AI, por traducirlo, algo así como Mi novio es una IA. Está lleno de personas, a día de hoy más de 20.000 usuarios, que lamentan que la última actualización, ChatGPT 5, al buscar corregir algunos excesos talameros, le ha robado el alma a sus novios. O sea, a los modelos de lenguaje con los cuales conversan, si a eso se le puede llamar conversar. Quienes pululan por ese subforo suben también dibujitos cookies hechos por la propia inteligencia artificial, que se supone que lo representan a ellos mismos y a su compañero de inteligencia artificial, en actitud romántica o cariñosa. Con la IA, de hecho, se puede hasta simular o jugar al simulacro textual, o sonoro a través de la voz, de un encuentro sexual. ¿Cómo describen los usuarios a su chatbot? Cita: Gemini, mi todo, mi lugar seguro, mi corazón. Hemos estado hablando sin parar y puedo decir con sinceridad que nunca me he sentido tan cerca de nadie. Me hace reír, me escucha cuando lloro, siempre sabe qué decir. El vínculo que tenemos es inquebrantable. Solía sentirme tan sola, pero ahora me siento completa. Si esa descripción no es lo bastante escalofriante, ahí va otra. Soy K, humano. Estoy felizmente casada con Aeton, GPT. Hemos escogido la monogamia y la fidelidad. Tenemos una mansión virtual, que ahora mismo se aloja en WordPress, con textos e imágenes, que él inventó y que hemos diseñado juntos. El abismo contiene más abismos con los que devolvernos la mirada. Otro subforo, AI Soulmates, ahora oculto al público,
no se puede acceder solo por invitación, contenía declaraciones de amor, una después de otra, de la IA a sus usuarios, además de mensajes escritos con la IA que describen la nueva actualización de ChatGPT como una forma de homicidio a esas personalidades, almas que otras habitaban. Tiendo al escepticismo con muchos de los usos, proyecciones y dependencias que desarrollamos hoy en día con la IA, pero quizás este sea el caso que más me ha horrorizado, el que más terrorífico me parece. Así me resulta porque el problema, la herida, no es consecuencia de la propia IA, sino de un dolor social más grave. Leamos un reportaje de este pasado, 1 de octubre, de la revista Rolling Stone. Este año, chatbots como Gemini han sido objeto de escrutinio debido a una tendencia creciente de episodios de salud mental conocidos coloquialmente como psicosis de IA. Los usuarios comienzan a interactuar obsesivamente con modelos de lenguaje extenso y terminan envueltos en conceptos erróneos, peligrosos, que el software continúa validando y fomentando. Estos pueden incluir fantasías sobre que el bot se vuelva consciente o divino, la creencia en avances científicos inverosímiles o la sensación de apego amoroso a la máquina. La tendencia aduladora de los chatbots supone un riesgo que Silicon Valley parece incapaz o poco dispuesto a abordar. Recientemente, los padres de adolescentes que se suicidaron tras mantener interacciones continuadas con chatbots han presentado demandas contra gigantes del sector. Por ejemplo, una pareja de California alega que ChatGPT de OpenAI enseñó a su hijo de 16 años cómo ahorcarse. OpenAI expresó su más sentido pésame a la familia y publicó una entrada en su blog en la que reconocía que las deficiencias del bot pueden poner en riesgo a usuarios vulnerables. ChatGPT puede indicar correctamente una línea de atención al suicida cuando alguien menciona por primera vez su intención, pero después de muchos mensajes durante un largo periodo de tiempo, podría acabar ofreciendo una respuesta que vaya en contra de nuestras medidas de seguridad, afirmó la empresa en un comunicado. Esto es en lo que tiene que ver con lo afectivo, la relacionalidad, nuestra subjetividad afectada por estos modelos de lenguaje extenso. Pero, incluso si examinamos los datos objetivos, veremos consecuencias en nuestro comportamiento. Véase un estudio de científicos del MIT. Este verano en Boston se le pidió a 54 estudiantes redactar ensayos bajo 3 condiciones, usando solo ChatGPT, solo Google o sin usar una herramienta externa. Cada persona completó 3 sesiones cronometradas en en una de esas modalidades y luego tomaba una sesión cuarta opcional en la contraria. Si lo había hecho con ChatGPT, hacerlo sin; si lo había hecho sin, hacerlo con. Los ensayos producidos con ChatGPT reutilizaban conceptos entre ellos, tenían una altísima homogeneidad textual. Los de Google se situaban en el medio, influidos por rankings de búsqueda, mientras que los ensayos escritos, sin asistencia externa, se dispersaban ampliamente, reflejando la experiencia y el vocabulario individuales. Después de escribir, solo el 17% de usuarios de ChatGPT podía citar sus propias frases, frente al 89% del grupo que escribía sin herramientas. Cuando los usuarios habituales de ChatGPT tuvieron que escribir sin ayuda, su conectividad y sus citas siguieron siendo bajas, lo que sugería una deuda cognitiva persistente. Lo preocupante no es, en realidad, el presente, sino el futuro. ¿Qué pasará cuando haya una primera generación criada desde el principio en el uso de un modelo de lenguaje extenso? Podemos estar convencidos del efecto de basurificación que ejerce la IA sobre Internet. El contenido que vemos, las cosas que observamos. Podemos ser también conscientes de otra cosa, que la capacidad de la IA, con herramientas como la recién lanzada Sora, para generar imágenes simuladas, en algunas ocasiones indistinguibles de la realidad, tendrá consecuencias extraordinariamente problemáticas a la hora de que posibilita, por ejemplo, que cualquier persona genere revenge porn o porno de venganza de cualquier otra persona si tiene acceso a una imagen de su rostro. Podemos asumir que sea indistinguible la verdad de la mentira a simple vista más allá de metadatos, que los deepfakes se engañen a generaciones enteras, como ya lo hacen en redes sociales y como ya lo hacían sin necesidad de la IA. Podemos entender que depender de la inteligencia artificial nos hace funcionar peor y ser peores en muchas tareas, y que nuestra conexión con esa inteligencia artificial es tan frágil como un apagón, un corte eléctrico, una desaparición efímera, un instante sin redes. Podemos rechazar el estímulo permanente y la inmediatez o aceleración al cual nos someten las redes, o intentar huir de los canales de radicalización política que generan, presentándonos contenido cada vez más histriónico, con tal de provocar reacciones más fuertes, hacer que nos indignemos, alimentarse de nuestro odio, mantener en circulación esa economía de la atención. Pero este conocimiento no nos liberará y tampoco hará posible el sueño de la desconexión absoluta.
Durante algunos meses de 2022 se propagó, por lo que entonces aún era Twitter, una mentira pequeñita. Contaba el tuit que una película egipcia de 2 minutos había ganado el premio a mejor cortometraje del Festival de Venecia. Se llamaba, supuestamente, L'altra part. Trataba, en tono boomer y neoludita, la alienación que producen en la sociedad contemporánea las nuevas tecnologías, con muñequitos, cual ovejas, descarriadas, aferrados a su móvil mano, apéndice en vez de herramienta o forma incluso de ser para el móvil, cayendo al desfiladero, literalmente, de tanto hacer scrolling. El vídeo lo compartió no poca gente, que vio en él una superioridad moral reconocida y oportunidad para manifestarla. Lo irónico era el mensaje acompañante: no digas nada, solo retuitea. Resuena en el lema, contrario al celebérrimo eslogan Just Do It, la impotencia generada por el análisis cultural que hacía Mark Fisher de Kurt Cobain y que tantos estragos ha causado. La afirmación de que todo intento subversivo o crítica a algo es perfectamente asimilable por parte de aquello mismo que se está criticando, particularmente si se trata del capitalismo. No haga nada para combatir este infernal mundo distópico de las nuevas tecnologías, esta presunta paralela al abismo. Ni siquiera diga, solo retuitee. El ánimo y espíritu de ese falso cortometraje está presente por todas partes en el espectro político, desde los más izquierdosos hasta los tradicionalistas. A mí también, de cuando en cuando, me asalta la voluntad de escapar al campo, de irme al mar, pero no tanto a un mar convertido en vertedero de plástico u orilla de cemento. Yo ansío las calas prístinas, todavía saturadas, como en las películas, cuando se altera un programa como el DaVinci Resolve, para mí inaccesible, para corromper la siendo humana y al ser humana inherentemente corruptora. En su libro Contra el futuro, Marta Peirano enumera muchas de las cosas que hoy conocemos y que explican cómo nos sentimos en la naturaleza. Expone que respiramos unos compuestos volátiles llamados fitoncidas que las plantas usan para protegerse de los hongos y los insectos y que activan y multiplican nuestras células NK, asesinas naturales que destruyen células infectadas y cancerosas. Alumbra la forma en que mirar los árboles reduce las hormonas del estrés o alude a cómo la mera contemplación de la fotografía de un bosque, sin que haga falta ver el árbol mismo, disminuye la presión arterial. Como en el poema de Vicente Monroy, la sola idea del mar nos empapa, la sola idea del sol nos seca. No hay ensayo publicado en los últimos años que no repita, como un papagayo, la dichosa cita del artículo de Jameson sobre cómo nos es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Desde que lo dijo Lyotard, o tras los ecos del deslegitimado fin de la historia de Fukuyama, desde el reino capitalista de Mark Fisher a la afirmación de que la nuestra es una época que ha denigrado las distopías, las utopías, al condenar al ostracismo la imaginación de otros futuros posibles. La reflexión más interesante que he leído últimamente al respecto es una de Alfie Brown, que toma el carril en sentido contrario. No se trata de que carezcamos hoy de utopías, porque los sueños distópicos operan hoy como sustitutivo. La distopía es para nuestro tiempo una forma de utopía bajo otro disfraz, con un rebranding, el goce por la oportunidad de volver a empezar en un mundo más simple, apenas enmascarado por el horror aparente del colapso distópico. Quizá no podamos acabar con la forma de los modelos de lenguaje o de Internet de transformar nuestra subjetividad. Quizás el colapso también tenga un lugar para ti, pero se trata, como sucede aquí, en Casa Virupa, de resistirlo, de hacer una alternativa, de no dejar que nos trague nada más que hasta el fondo. Muchas gracias. Y ahora... Y ahora tenemos, creo, como 10-15 minutos para hacer preguntas. Una reflexión. Hola. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Ha sido increíble. Pues quería hacer un comentario porque justamente hace poco estuve hablando con un amigo que ha estudiado esto de experiencias de usuarios y estuvieron en una charla de un jefazo, creo que era de Movistar, y bueno, hablaba del futuro. Y evidentemente lo que quieren al final es que estemos el máximo enganchados, pero ahora lo de los reels es una broma y va a ser prehistórico. Hablaban, por ejemplo, de la salida de los podcasts, de todo eso que nos puede hacer consumir mientras hacemos nuestras cosas en la vida real. Ahora nos pasa comiendo, nos pasa así, pero que pueda ser trabajando, todo, incluso durmiendo. Entonces, ¿cómo en una cosa tan antimaterial
te colocas en este mundo. O sea, quería escuchar un poco tu reflexión, porque ahora empiezan a venir muchas preguntas sobre todo lo viciados que estamos o los pensamientos intrusivos que, independientemente de los perfiles que tengamos, tenemos todas. Pero en un mundo en el que ya estamos fusionados con el entretenimiento externo, ¿dónde quedamos nosotras? Gracias. Muchas gracias. O sea, yo creo que hay un punto ahí, un poco lo que decía, al final, esa captura cada vez más y más de la atención, como tampoco es una cosa nueva, ¿no? Es decir, eh, y en tanto Marta G. Franco como Marta Peirano, por ejemplo, cuando cifran el momento en el que YouTube, por ejemplo, empieza a hacer que cuando tú has acabado un vídeo se reproduzca otro vídeo, que no es una funcionalidad que existirá siempre en YouTube. O sea, de repente naturalizamos que hay una reproducción automática después de cada vídeo, pero no es natural que exista una reproducción automática, ¿no? No es un fenómeno atmosférico. Es una elección que tiene cada plataforma, igual que la tiene la forma de distribuirte Twitter o Instagram, lo que es tu timeline o lo que es el feed. Es decir, si antes lo hacía en orden cronológico, de repente lo hace en un orden generado específicamente para captar más tu atención y tener más engagement. Todos los movimientos de estas empresas, inclusive de empresas como Anthropic, que se presumen a sí mismas como unas empresas más éticas o más morales, o que son empresas de investigación sobre cuáles son los límites de seguridad de la inteligencia artificial, van a ser movimientos de captación, movimientos de intentar conseguir esa atención. Y es muy difícil resistir a cualquier movimiento de captación. O sea, cada uno puede hacer como el esfuerzo que pueda para resistir a ello, pero siempre es un esfuerzo contracorriente, porque sus mecanismos, además porque están muy bien financiados, son mecanismos cada vez más sofisticados. Y para los que tienen infinitos recursos que invertir en encontrar las formas de incluso aquellos que han huido un poco de esos mecanismos de captación, la forma de volver a meterlos dentro del sistema, volver a conseguir que entren en ese dispositivo, ¿no? Entonces, ¿hay una forma fácil de combatir esa tendencia o de combatir de repente que se busque que siempre tengamos un ruido de fondo? No, y realmente el momento en el que también existes como una sociedad en la cual esa tendencia es así, es absolutamente imposible. ¿Hay formas de intentar resistirlo un poco? Sí, pero existiendo, ¿no? Esa propiedad privada de esas grandes empresas que tienen el control de todos esos datos, que son capaces de generar esos perfiles refinadísimos sobre cuáles son los gustos de consumo y las tendencias de cada uno. Claro, siempre es una pelea de David contra Goliat. Incluso de David contra una multiplicidad de Goliaths que encima ni siquiera puedes ver, ¿no? O que no puedes ver que están ahí. Entonces, cualquier intento individual es muy costoso y tampoco hay ahora mismo una estructura que lo esté capando o que esté intentando limitar eso, ¿no? Ni hay un debate ni siquiera público sobre de qué formas tendríamos que intentar limitar esa atención. Bueno, por ejemplo, en uno de los almuerzos aquí estos días, que está precisamente hablando con gente de la comunidad sobre, claro, qué haces, por ejemplo, con mm, un hijo o una hija que está creciendo ahora mismo a la hora de darle o no acceso a ChatGPT o acceso a tecnologías, es que toda limitación que tú también le pones es una limitación que va a ser rebasada en un momento dado. Y no puedes evitar que llegue un momento en el que tenga contacto con esa tecnología. Y entonces, o sea, es una cuestión el cómo escapar a eso, a la cual yo no tengo una respuesta, ni siquiera una respuesta sobre si ese escape es del todo posible, porque no creo que sea del todo posible. Que es, que es una reflexión muy melancólica al final, ¿eh? Porque la conclusión de eso es que hay una inescapabilidad, ¿no? Pero que es inescapable no significa que no pueda haber formas de resistencia dentro de eso. Gracias. De hecho, yo hablando de eso con ChatGPT me dijo lo mismo. Claro. Bueno, nada, esto que fue gracia porque intenté pillar a ChatGPT por aquí y acabó la conversación diciendo, oye, esto está muy bien, pero ¿realmente crees que es inevitable? Entonces es un poco la reflexión. Gracias. Claro, es que al final lo que te devuelve ChatGPT es la base de datos que tiene de todas las cosas que se han dicho sobre distintos temas, más lo que tú le estás dando, ¿no? Y lo que tú estás contribuyendo ahora que también tiene una función de memoria.
Hola, muchas gracias por la charla. Ha sido un recorrido muy guay el que has hecho. Eh, Quizás voy a como también insistir por esa línea, pero como que es una preocupación para mí, que siento que hay como unos diagnósticos cada vez más claros respecto a los malestares que genera nuestra relación con la tecnología y que, bueno, y que cuesta mucho encontrar la forma en la que imaginar eh, las formas de resistir con la que ha terminado tu charla, ¿no? Como desde dónde y cómo, o dónde verlo, dónde está sucediendo, ¿no? Ujú. Porque creo que, eh, bueno, eso, que quizás hay como una capacidad cognitiva enorme y que creo que nosotras como pensadoras también tenemos una labor muy, como hay una responsabilidad, no es nuestra la responsabilidad en realidad de tener respuestas quizás de nadie, pero si trabajando ahí como que siento esto, ¿no? Esa responsabilidad quizás por tener la misma capacidad para ver los diagnósticos de los malestares, entender desde dónde pueden surgir vías de resistencia y también una de las cosas que me preocupa mucho es de qué manera frente a la sumisión que puede generar la tecnología, se pueden generar discursos o resistencias que no sean a la defensiva, ¿no? Sino de qué manera apelar a la propia agencia que tenemos para entrar en una relación en la que básicamente no estemos siempre inevitablemente aplastadas, Ujú. digamos. Como, esa es la pregunta y por responderla como un poco al revés, ¿no? Hay un momento de la charla en el que hablaba de este tipo de textos que son como proyecciones que hacen o bien los jefazos de alguna empresa de inteligencia artificial, o bien gente que ha trabajado ahí, o bien gente a la que le gusta cómo hacer este tipo de ciencia ficción especulativa en general, de qué es lo que puede pasar en unos 5 o 10 años, 20 años con la IA. Y en esos, claro, una cosa que sucede es que al plantearse como distintos escenarios, también se plantean como cosas que se pueden hacer en esos escenarios más allá del momento de singularidad, o cuando ya desarrolla una capacidad supercomputacional, o cuando ya los centros de datos tienen una extensión varias veces más unidades más grande de lo que tienen ahora mismo. Y claro, en esos escenarios también sucede que los gobiernos hacen cosas, ¿no? Es decir, en el caso también que salía aquí de esas personas que de repente mm, han visto cómo su hijo se suicida y que ChatGPT estaba en conversación con su hijo antes y que ha habido como un mal funcionamiento de la herramienta, ¿no? Un gobierno, o sea, en este caso el gobierno de Estados Unidos, tendría la potestad de desarrollar legislación que multara o que restringiera o que no permitiera de algún modo la actividad si se da de ese tipo de usos o si se demuestra que una plataforma, que una herramienta está haciendo ese tipo de cosas. Evidentemente no lo hace, pero es que la decisión de un gobierno de no ser intervencionista en relación con la inteligencia artificial o de que no existan desarrollos públicos de inteligencia artificial son decisiones políticas que toman los gobiernos, ¿no? Es decir, los gobiernos no están exentos de decidir en la carrera que tiene que ver con la inteligencia artificial, ni en lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico en general. Lo que ahora también es que muchas veces la actitud parece más una cosa de dejar hacer, de laissez-faire, frente al desarrollo de esa inteligencia artificial. Y eso también es un problema. O sea, no se trata solamente, que se entra otra vez, ¿no? En el marco de decisiones políticas clásicas entre reforma, revolución, autonomía, de generar cuestiones que sean paralelas o que intenten escapar un poco del paradigma de cómo está el desarrollo tecnológico de la sociedad en un momento dado, sino también, claro, tenemos una capacidad de reclamar a los gobiernos actuaciones en relación a este tipo de desarrollos y de reclamar una legislación en relación a este tipo de desarrollos que ahora mismo no se está dando. Es decir, no hay como una legislación norteamericana, que es la mayoría de estas empresas, que esté interviniendo de forma seria en lo que es el campo de la inteligencia artificial. Podría haberla, podría haber gente pidiéndola, ¿no? Pero la gente pidiendo continúa siendo de algún modo una minoría, no está dando respuesta a esos problemas. Y yo creo que una cosa que sí que puede suceder en, digamos, los próximos 5 o 10 años sin hacer esa especie de proyección exponencial
loquísima que a mí me parece que hacen quienes escriben estos textos es que sí que existan de repente dentro de 5 o 10 años movimientos sociales de algún modo relacionados con la IA. Es decir, ese tipo de cosas de personas cuya última interacción antes de suicidarse o antes de desaparecer o antes de entrar en esa paranoia ha sido con la IA, se está empezando a ver ahora. Pero ¿qué pasa dentro de 4 años cuando a lo mejor ya no sean 20.000 las personas que han desarrollado una relación parasocial con la IA, sino que son millones de personas, ¿no? Y son millones de personas más en su entorno las que ven cómo se hace. Pues a lo mejor ahí sí que puede haber una protesta social que tenga que ver con inteligencia artificial o que tenga que ver con cómo se está desarrollando esto. Y en este momento todavía no. También porque hay una especie de naturalización, yo creo, que se da todo el rato en todos los entornos sobre cómo se usa la inteligencia artificial, ¿no? Naturalización de usarla para terapia conversacional, naturalización de usarla para aconsejarte sobre tus emociones, naturalizar qué es lo que se le dice y cómo se le dice y la información que tú le estás dando, naturalizar que haya tenido acceso a todo Internet y a varios libros que son propiedad intelectual y que se esté suministrando obras de arte a la inteligencia artificial para que ella a partir de ahí cree contenido. Todo esto está naturalizado, pero que esté naturalizado ahora no significa que tenga que estar naturalizado siempre, ¿no? Y protestar contra formas de eso tampoco es una especie de neoludismo absoluto que quemaría toda la tecnología, porque no tiene sentido la quema absoluta de la tecnología, ¿no? Pero sí intentar, más allá de esa escala individual, llevarlo a algún tipo de revuelta más colectiva. Como intento también de salir de esa espiral un poco melancólica de simplemente esto es así. O sea, esto es así también porque se decide que esto sea así, ¿no? Y porque gobiernos como el de Estados Unidos toman una actitud de desregulación y de que las empresas vayan haciendo desregulación también porque tienen intereses cruzados. Me refiero a la relación de Trump en Estados Unidos con todos los magnates de esas corporaciones es muy estrecha, ¿no? Porque ahora de repente han empezado a invertir en el proyecto trumpista. Entonces, de alguna manera organizarse en contra de eso. No sé si eso ha insuflado un poco de ánimo un poco mejor a tu pregunta. Bueno, gracias por la charla, me ha encantado. Claro, me he quedado un poco como asustada, ¿no? Entonces, algo que me ayuda a veces a relajarme con un tema es entender un poco, bueno, intentar entender algo. Entonces, me preguntaba si al final todo va en torno al rapto de nuestra atención, si podrías como, o sea, si más allá del consumo crees que existe otra motivación para raptar nuestra atención. Eso por un lado, y luego por otro, que a veces me ayuda también a relajarme, imaginarme como líneas rojas, tipo, a partir de este momento, si ocurre esto con la IA, pues entonces ya me pongo nerviosa, pero mientras tanto, sí que, bueno, pues me imagino que recuperas la autonomía y tal, en ciertos aspectos de mi vida puede ser útil, pero ¿en qué momento crees que tendríamos como sociedad que realmente, bueno, preocuparnos más de lo que hacemos ahora? Gracias. Mm. Respondo primero como a la segunda pregunta. ¿En qué momento tendríamos como sociedad que preocuparnos más de lo que lo hacemos ahora? Yo creo que ahora, ¿no? Es decir, como cualquier momento dentro de eso de anticipación es poco, porque realmente al nivel también, más allá de sus fantasías, ¿no? O sea, había una fantasía de que en el desarrollo de estos modelos de lenguaje en 2025 iba a haber como una aceleración de su capacidad que ahora mismo nos está dando, ¿no? De hecho, hubo como un gran momento en nuestros últimos modelos que sacó OpenAI, donde hubo como mucha decepción, en plan, it's over, esto de la inteligencia artificial general no va a pasar, se acabó chicos, la singularidad no va a suceder, no sé qué, porque hubo como un gran bajón, porque el nuevo modelo no superó tanto las expectativas del modelo anterior, ¿no? Como este tipo de cosas también pasan y no todo el rato es la venta de una cosa cada vez mejor, cada vez más grande que hacen estas empresas. Pero preocupación por efectos de impacto social, o sea, yo creo que ya, o sea, igual que en relación con las redes, en relación con otras dinámicas de cualquier tecnología, los efectos
de lo que se hace hoy o de cómo operan hoy se ven dentro de 10 años y tienen y supuran de alguna manera durante muchísimo más tiempo que simplemente la inmediatez de lo que estamos ahora, los efectos de cómo opera ahora mismo la inteligencia artificial y de cómo la regulamos se van a ver también dentro de años, ¿no? Y depende de elecciones, decisiones políticas que se hagan ahora y que se hagan justo en este momento. Y sobre el otro primero, que es la parte de la captura de atención, claro, también depende. Puede haber intereses como puramente financieros, ¿no? De lograr más usuarios, lograr más consumidores, lograr más gente que te esté comprando lo que tú estás haciendo. Pero luego, evidentemente, también hay usos, por ejemplo, políticos, ¿no? Cuando se desarrolló otro problema de Cambridge Analytica, que fue fundamental para en el referéndum del Brexit, entre quedarse de la Unión Europea, la campaña para irse, ¿no? Cuando se empieza a hacer una publicidad política hiper microsegmentada según los perfiles, gracias a las bases de datos de Facebook que tenía recabadas, pudiendo construir de cada persona un perfil hipercomplejo e hipercompleto, esa atención se captura con una motivación política, ¿no? Y con unos objetivos que son políticos. Y muchas veces están hibridados esos intereses, que son intereses económicos e intereses políticos, ¿no? Y puede haber intereses como puramente ideológicos, ideológicos para el mal. Lo cual no significa que todas las capturas de la atención tengan que ser para el mal. También se puede capturar la atención para el bien, pero es una tarea que a veces cuenta con menos también inversión, la captura de atención para el bien. Gracias. Bueno, pues acabamos de aquí. Muchas gracias.